gente, ¿cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento del día en que les toque ver este video en YouTube. Ahí quedó bien la cámara. Me da mucha alegría volver a grabar un video para todos ustedes, después, de haberme tomado unos días por motivos que ustedes ya conocen. No iba a grabar hoy un video, en realidad mi idea original no era grabar hoy, iba a retomar lo de grabar video la próxima semana. Pero me llegó a mi correo una información bastante interesante y le agradezco a Federico por haberme hecho llegar esta información. Una información que tiene fecha del 5 de agosto, salió en la página de Infobae, después ustedes lo pueden buscar si quieren, en infobae.com, sobre un hecho de abuso, de acoso, mejor dicho, un caso de acoso sexual hacia una joven en la cual está implicado un miembro de los Testigos de Jehová, aparentemente una persona que tiene un puesto de jerarquía adentro de los Testigos de Jehová. Obviamente quedé impresionada cuando leí todo esto, por eso decidí hacer este video hoy, a pesar de que no estaba en mis planes grabar, pero quedé bastante impactada con las cosas que leí acá, por eso quería compartirlo con todos ustedes, porque realmente lo que dice acá no tiene desperdicio y muestra la doble moral que existe dentro de la organización Watchtower, que se llenan la boca, no solamente hablando de la santidad, de la perfección del pueblo de Jehová, sino que perfección y santidad obviamente que no hay. Predican algo que no cumplen, sino que se llenan la boca hablando de no solamente las personas del mundo, sino de las personas que se van de la organización. Este artículo se llama ¿Me mandás una fotito? Miren, los chats acosadores que complican a un miembro de los Testigos de Jehová. Les voy a empezar a leer el artículo, está muy interesante. Dice nombre y apellido de la persona que fue acusado. Yo lo voy a decir porque si esto está en una página de noticias que es pública, entonces yo lo voy a decir en mi canal también. Dice así: Eduardo Valquinta fue denunciado por acosar a través de las redes sociales y mensajes de texto desde el celular de su esposa a una joven de 20 años, 16 años más joven que él. El caso es investigado por la UFI número 8 de Quilmes, especializada en delitos sexuales. Dice, hace casi un año, a las 2 de la mañana del 11 de agosto de 2019, Cintia A.R., una joven de 20 años oriunda de Quilmes, que es una ciudad que está en Buenos Aires, lo aclaro para los que me ven de otro país, se despertó sobresaltada por su teléfono, que no paraba de sonar. En plena madrugada del domingo de las PASO, que eran las elecciones que había en aquel entonces, la persona que llamaba insistentemente al celular de Cintia era Noelia L., la mujer de Eduardo Valquinta, a quien ella identifica como un miembro de la congregación de Testigos de Jehová de esa localidad bonaerense, de la que tanto ella como su familia participaban activamente. Esa madrugada, Noelia llamaba a través de Facebook y le pedía por mensaje su número de teléfono. Quería hablar con alguien. Pensé que estabas despierta, dice el mensaje. Hace tanto tiempo que no hablamos, quería saber cómo estabas. Se justificó Noelia cuando Cintia finalmente respondió. Y de inmediato, en ese horario insólito y con la excusa de ponerse al día con ella, propuso un encuentro. O sea, esta señora Noelia, que después vamos a ver que no era Noelia, le decía a esta chica Cintia que bueno, que hacía mucho que no se veían y querían ponerse al día y que quería encontrarse con ella. Como hace tanto tiempo que no hablamos, no sé qué podés llegar a pensar. Dice un mensaje, ¿no? O sea, lo ponen entre comillas. ¿Te gustaría que hablemos y vengas a casa? Me gustaría que vengas, así estamos más tranquilas, repetía Noelia empecinada. Y le indicaba incluso qué línea de colectivo podía tomar, en plena madrugada de un domingo electoral, para llegar hasta Avenida La Plata y Gutiérrez. En esa esquina
a media cuadra del conocido boliche quilmeño El Bosque, donde ella decía que la iría a buscar, donde supuestamente Noelia iba a buscarla a Cynthia. Hay solamente un gran descampado frente a una estación de servicio y un hotel alojamiento. Sigue relatando uno de los mensajes que le llegó. Es más, te pagaría un Uber para que vengas ahora mismo, le insistía con emojis sonrientes. La charla siguió por WhatsApp. Para Cynthia no era siquiera una opción salir de su casa a esa hora para encontrarse con ella. Imagínense, ahora le pedía ir a encontrarse en horas de la madrugada, por lo que puedo entender. Pero Noelia repetía que tenían que verse y conversar. La invitaba a que fuera a su casa cerca de las 8 de la mañana, antes de ir a votar, y le enviaba mensajes cada vez más extraños, que llevara ropa liviana para hacer gimnasia con ella, que le enviara fotos y que no le contara a nadie que iba. Cynthia advirtió que los mensajes no los escribía Noelia. La historia resultó ser otra. Escuchen esto. Por eso a la mañana del domingo, cuando se consiguió su número real, le escribió. O sea, cuando Cynthia consiguió el número real de Noelia y le escribió a la verdadera Noelia. Y le envió las capturas, o sea, le envió las capturas de pantalla de las conversaciones que había tenido con esta supuesta Noelia. Entonces la verdadera Noelia le responde, esa no soy yo, Sin. Según consta en la declaración testimonial de la denunciante a la que accedió Infobae. El 15 de junio de este año, Cynthia presentó una denuncia contra Valquinta por una tentativa de abuso sexual en la Comisaría de la Mujer y la familia de Quilmes, que recayó en la UFI número 8 de Quilmes, y por la cual el Juzgado de Garantías número 2 le otorgó una restricción de acercamiento. El fiscal Alejandro Ruggeri, especializado en delitos sexuales, investiga el caso. Según fuentes judiciales en Quilmes, la víctima se constituyó como particular damnificada. Después ahí aparecen las capturas de pantalla con la conversación más completa, que si ustedes quieren pueden entrar a la página de Infobae y leerlas, constatar realmente cómo este degenerado utilizó la cuenta de su esposa para acosar a esta joven, Cynthia, a través de las redes sociales y procurando forjar, conseguir un encuentro con esta chica, haciéndose pasar por su esposa. Hubo un intento de salvar la situación. Al día siguiente, Noelia le escribió de nuevo. Le dijo que estaba dolida y le propuso que se juntaran los tres, porque Eduardo quería pedirle perdón y dar explicaciones. Se encontraron a media mañana en un local de comidas rápidas del centro de Quilmes. Y esta vez Valquinta admitió todo. Y sí, no le quedó otra que admitirlo todo delante de la esposa y de la chica. Sí, estaban las capturas de pantalla, estaba toda la conversación a través tanto de Facebook como de WhatsApp, que lo dejaban en evidencia que realmente cuáles eran las verdaderas intenciones que había tenido este sujeto. Pero escuchen bien, porque después, a medida que voy a ir leyendo, se van a dar cuenta del cambio que hizo después este hombre. Acá, delante de la esposa y de la chica, de Cynthia, él admitió todo. Le pidió disculpas, le dijo que esa madrugada del domingo estaba borracho junto a un amigo y que no se daba cuenta de lo que decía. Fíjese esta cosa, estos detalles no menores. Este señor es un miembro de los Testigos de Jehová, miembro activo, aparentemente tiene un puesto jerárquico dentro de los Testigos de Jehová, todavía no estoy segura si era anciano, si era ministerial, pero digamos tiene un puesto importante. No solo le escribe a una muchacha, la acosa, haciéndose pasar por otra persona, para, o sea, llevarla a un punto de encuentro, o sea, encontrarse con ella, haciéndose pasar por otra persona, o sea, incitarla mediante engaños. Porque obviamente que si esta chica accedía a encontrarse con supuestamente Noelia,
cuando llegara al lugar se iba a dar cuenta que no era Noelia, era el marido de Noelia. Sino que además él no solo lo admitía, sino que decía estar borracho. Ahora, no me parece un comportamiento muy compatible con la pureza, santidad y perfección del pueblo de Jehová, ¿no? De la organización Watchtower, que se llena la boca hablando, diciendo de que hay seres imperfectos dentro del pueblo de Jehová, pero la organización es perfecta. Es perfecta y pura y santa. Se llenan tanto la boca, no solo hablando de la pureza de la organización Watchtower, sino de la impureza que hay en el mundo y de la impureza de aquellos que se van de la organización Watchtower, a los cuales buscan ensuciarlos de todas las maneras posibles. Cuando no se dan cuenta que la verdadera mugre, la verdadera escoria, la tienen ahí dentro. Gente que no solo tiene comportamientos vergonzosos, iba a decir otra palabra, pero no voy a decir comportamientos vergonzosos, sino que encima busca excusas. Y no, lo que pasa es que estaba borracho. Si el tipo pensaba que con esto se iba a justificar, se embarró peor. Cintia no solo no aceptó las disculpas, lo cual hizo bien, sino que le pidió que se fuera para hablar a solas con Noelia, a quien le aconsejó que lo dejara. Noelia le respondió que no iba a hacerlo. No, lo único que falta, que después en la organización le digan que no puede dejar a su esposo, que no puede divorciarse porque Jehová odia un divorciarse, y que iba a tener que estar soportando estar al lado de un acosador, de un sinvergüenza, de un mentiroso, de un borracho, de un hipócrita. Pero no, la organización de Jehová es pura y santa. En junio de este año, después de pensarlo mucho, Cintia decidió romper definitivamente con la congregación a la que perteneció ella y aún pertenece su familia, y decidió hacer una denuncia policial por el acoso y una denuncia pública a través de sus redes sociales. Publicó las capturas que ilustran esta nota con todo lo que había pasado. Asesorada por su abogado, Paolo Sanirato, Cintia pidió medidas de protección y finalmente el juzgado de garantía número 2 dispuso una prohibición de contacto y restricción de acercamiento contra Valquinta, dentro de un radio de 300 metros de la víctima o su grupo familiar. Por lo visto, el problema fue resuelto puertas adentro, al menos para el acusado. En su denuncia, Cintia refirió que Valquinta y su mujer se reunieron con los ancianos, una de las mayores jerarquías del culto, en un templo de la religión, o sea, en un salón del reino. O sea, hay que tener en cuenta que esto fue escrito por periodistas que de golpe no saben cómo se manejan dentro de la organización, ¿no? O sea, en un templo en donde Valquinta, escuchen bien esto. Ya habíamos visto en unos renglones antes de que este señor, puro y santo señor, perteneciente a la organización Watchtower, se reunió con esta chica, con Cintia, con su mujer, y asumió todo. Reconoció que efectivamente había hecho eso, pero bueno, había estado borracho. Escuchen esto ahora. Después él, con su esposa, se reunió con los ancianos, en donde Valquinta negó todo. Delante de los ancianos, él negó este hecho. En otro chat se le pidió discreción a la joven, porque los ancianos ya atendieron el asunto y no se debe correr más el tema. O sea, Valquinta no solo negó delante de los ancianos lo que había hecho, sino que los ancianos, ante las evidencias, porque obviamente las evidencias no mienten, para eso están las pruebas, a la joven se le pidió discreción. Y me encanta porque después, si ustedes pueden leer el artículo en internet, ustedes mismos, ponen discreción entre comillas, lo cual me parece bárbaro que lo hagan así. Porque ¿qué clase de discreción? O sea, ¿cómo se atreven? Y esto lo quiero decir porque no solamente por lo que leo acá, sino por tantos otros muchos casos no solamente intento de acoso, sino acoso y abuso sexual que hay dentro de la organización Watchtower.
a los cuales a las víctimas se las impulsa a callar, lo cual ellos llaman discreción, pero en realidad es una muy mediocre palabra para describir el silencio forzoso a los cuales empujan esta organización perversa a todas las víctimas de abuso, de acoso, de toda clase de cosas que se puede pasar aquí, porque acá, dentro de la organización, el acoso no es solamente sexual. Se acosa a las personas de muchas formas, vigilándolos, siguiéndoles los pasos, haciéndole preguntas incómodas, metiéndose en su matrimonio, metiéndose en su familia, metiéndose en sus decisiones, presionándolos. O sea, hay muchas formas de acosar. Y la Watchtower es, no quiero decir groserías acá delante de la cámara, pero digamos que es experta en el acoso. Y a esta joven se le pidió discreción, porque los ancianos ya atendieron el asunto, no sabemos de qué forma atendieron, y no se debe correr más el tema. O sea, en pocas palabras, cállese la boca, porque los ancianos ya se ocuparon. ¿Cómo? No sabemos, porque obviamente, como ya sabemos, no hacen nada en defender a las verdaderas víctimas y buscan callar estos temas, porque según ellos, para no acarrearle oprobio al nombre de Jehová, cuando en realidad les importa más el oprobio que pueda tener la organización Watchtower. El abogado Sanirato ubica a Valquinta como un miembro jerárquico del culto en Quilmes Oeste. Claro, por eso yo deduzco a lo mejor era un anciano o un siervo ministerial este hombre, porque acá dice que el abogado de la joven dice que es un miembro jerárquico del culto, o sea, de la organización, con lo cual yo deduzco que tiene que ser un anciano o siervo ministerial, y que sirve en Quilmes Oeste. Sus álbumes de redes sociales lo muestran en un encuentro de los testigos de Jehová en el Estadio Único de La Plata en 2012. Hay fotos de este señor, si después lo quieren ver, directamente en la página de Infobae. Y escuchen esto. Infobae se contactó con la Asociación de los Testigos de Jehová de Argentina para conocer la respuesta oficial dentro de la organización ante la denuncia contra Valquinta, pero no hubo respuesta al momento de la publicación de esta nota. Tras la salida del artículo, sin embargo, la asociación se contactó por este medio, o sea, cuando el medio se quiso comunicar con ellos para saber su postura ante este hecho, no tuvieron respuesta. Bastó que esta información saliera en internet, que ya enseguida se contactó con este medio manifestando sorpresa por el caso e indicaron que Valquinta no tiene ningún cargo o responsabilidad alguna dentro de la congregación. Qué curioso. El abogado de la joven dijo que sí, que tenía un puesto jerárquico dentro de la organización. Obviamente, por el testimonio de esta chica llamada Cintia, que obviamente yo no creo que haya mentido. Pero ahí aparecieron los representantes de la organización Pura y Santa, la organización Watchtower, un dechado de pureza y de santidad, a desmentir y decir, no, la verdad no sabemos nada. Ay, pero, ¿cómo? ¿Cuándo pasó eso? Cuando ya sabemos que lo supieron desde el primer momento y le empujaron o le recomendaron a esta chica a que guardara discreción. Una forma muy sutil de decirle que se calle. Para no decir, no sabemos nada, pero no, este señor no tiene ningún puesto de jerarquía dentro de la congregación. Voceros de la asociación en el ámbito de la ciudad y el Gran Buenos Aires aseguraron además que desde que en la organización de religiosa no se protege a nadie que sea declarado culpable de irregularidades graves por la consecuencia de sus acciones. O sea, esto es lo que dice la organización, esto es lo que quieren hacer creer a los demás, que dice que no se protege a nadie que sea declarado culpable de irregularidades graves por las consecuencias de sus acciones, y que el comportamiento criminal se condena en la Biblia,
y que por esto sostienen una firme postura contra el acoso sexual y contra la aborrecible práctica del abuso de menores. Sí, esto es lo que ellos dicen, lo que quieren hacer creer a los demás. No. No se protege a nadie que sea realmente culpable, lo cual sabemos que es mentira. Se protege a los abusadores y se acosa a las víctimas para que cierren la boca. Y después tienen el tupé de decir públicamente de que ellos no sabemos nada, pero si esto llega a ser así, nosotros no protegemos a los culpables. No. Es más, la Biblia lo condena y nosotros también condenamos esto. Y tenemos una firme postura contra el acoso sexual y contra la aborrecible práctica del abuso de menores. Hipócritas. Cualquier insinuación de que los testigos de Jehová cubrimos a los abusadores de niños es completamente falsa. Estamos comprometidos a hacer todo lo que podamos para evitar el abuso de menores y proveer consuelo espiritual a cualquiera que haya sufrido este terrible pecado y crimen. Bueno, hagan que se note entonces, porque esto es lo que dicen ustedes. Pero ante los hechos, ante las evidencias, vemos otra cosa. Vemos gente hasta que se suicida, llega hasta el suicidio, por las enormes presiones que ha tenido que soportar para que se calle, por ver que delante de sus ojos el abusador sigue adelante con su vida como si nada, mientras ellos prácticamente quedan muertos en vida por todos los traumas psicológicos que tienen que estar acarreando. Si realmente no encubren a los abusadores, si realmente no están de acuerdo con este comportamiento, si realmente hacen todo lo que pueden para evitar el abuso de menores y proveer consuelo espiritual a cualquiera que haya sufrido este terrible pecado y crimen, hagan que se note. Pruébenlo con hechos. Porque las palabras se las lleva el viento, pero todos los casos de abusos se le está acumulando hasta el cielo. ¿Y ustedes creen que todo esto no llega ante los ojos no solo ante los ojos de Dios, sino ante los oídos del Creador? Y me refiero al verdadero Dios, no a su Dios Jehová, que es cómplice de sus maldades. Señalaron también desde la organización, sin mención expresa al relato de esta denunciante en particular: no podemos juzgar sobre un caso del que no tenemos toda la información. Señalaron. Yo digo una cosa. O sea, no puedes jugar sobre un caso del que no tenemos toda la información. Pero escúcheme una cosa. ¿No se reunieron ya acaso con este sinvergüenza, con su esposa y con la joven? ¿No están todas las capturas de pantalla, no están todas las pruebas? Y dicen que no tienen suficiente información para juzgar el hecho. ¿No se dan cuenta que son unos sinvergüenzas? Que son unos hipócritas. Que son hipócritas como sus antepasados. Los escribas y fariseos hipócritas a los cuales Jesús denunció: ustedes son los descendientes. Ustedes son los descendientes de los escribas y los fariseos, hipócritas, que cuelan el mosquito y se engullen el camello, que cierran las puertas de los cielos, o sea, no dejan a los demás que entren y ellos mismos tampoco entran. No solo viven apartados ellos del verdadero Dios, sino que apartan a las demás personas. Y no solo que lo aparten, porque apartarse sería si realmente Dios estuviera ahí, sino que ni siquiera le permiten a las personas realmente conocer a Dios, conocer a Jesucristo, tener una relación verdadera con ellos dos y conocer la paz y el amor que puede dar una relación verdadera con Dios. ¿Cómo pueden tener cara de decirle a un medio serio, porque acá Infobae es una página de periodismo dentro de todo seria? ¿Cómo pueden decir que no podemos juzgar sobre un caso del que no tenemos toda la información? Bueno, si quieren tener toda la información, escuchen, abran los ojos, abran los oídos, escuchen a esta joven. Abran los ojos a las pruebas que esta joven Cintia está exponiendo. Y escuchen un poquito más, no solamente a esta joven Cintia, sino a la enorme cantidad de casos, de denuncias,
de abuso, de acosos, que la Watchtower se encarga y se esfuerza en tapar, y después dicen que no encubren, que nosotros, pero no encubrimos a nadie, no defendemos, no protegemos a nadie que cometa este crimen, este pecado tan horrendo, y lo condenamos. Bueno, hagan que se note. No borren con el codo lo que escriben con la mano. Viven en un estado de hipocresía tal que ni ustedes mismos se dan cuenta, parece. Han llegado hasta tal punto de que ustedes mismos, la organización Watchtower, y quienes los representan, que ustedes mismos se creen sus propias mentiras. Pero yo le agradezco a este muchacho, Federico, que me ha enviado esta información. Yo les aconsejo a ustedes que entren a la página de Infobae y lean el artículo completo, vean las fotos de las capturas de pantalla, la foto del sinvergüenza. Incluso hay una foto de él subido a un púlpito, que está en un púlpito, en un salón del reino de los testigos de Jehová. Busquen, lean y sorpréndanse. Parece que la organización Watchtower cada vez se va superando a sí misma, ¿no? Va batiendo su propio récord de hipocresía, de falsedad, de cinismo. Si ustedes no están de acuerdo con el abuso, con el acoso, hagan que se note, escuchen a las víctimas, defiendan a los que tienen que defender y dejen de encubrir a degenerados, a pedófilos, a sinvergüenzas, a mentirosos, a hipócritas. ¿O qué pasa? ¿O se sienten tan identificados con ellos que se miran en ese espejo? Dejen de ser hipócritas y sirvan a Dios como realmente lo tienen que hacer. Muchas gracias a todos por mirar este video.